En mis 15 años resolviendo homicidios, jamás había visto una traición tan calculada. El doctor Aurelio abrió las puertas de su casa a 3 desconocidos creyendo que tendría una noche de placer. Pero ellos llevaban una droga, Buenas noches, Cenicienta, y habían planeado cada detalle durante 20 días. Lo encontramos con una correa de perro al cuello, rodeado de maniquíes, luces de discoteca y equipos médicos convertidos en escenario sexual. Durante 3 horas saquearon su casa mientras agonizaba, llevándose hasta la carne del congelador. Lo más perturbador, después del crimen fueron tranquilamente a bares como si nada hubiera pasado. Pero hay algo que aún me quita el sueño. ¿Por qué un médico respetado tenía ese tipo de fiestas en su consultorio casero? Suscríbete al canal, porque casos como el del doctor Aurelio nos muestran cómo los depredadores usan nuestra necesidad de conexión humana para convertirnos en víctimas. 18 de abril de 2024, San Bernardo del Campo, en la periferia de Sao Paulo. Una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de quienes investigaron este caso, porque lo que comenzó como una llamada rutinaria a la policía se convertiría en una de las investigaciones más perturbadoras que la región había visto en años. Era una mañana como cualquier otra en el barrio residencial de clase media alta, donde las casas se alineaban detrás de portones altos y jardines bien cuidados. El tipo de vecindario donde todos se conocen, donde los ruidos extraños no pasan desapercibidos, donde la rutina de cada vecino forma parte del paisaje cotidiano. Por eso, cuando el portón de la residencia del doctor Aurelio Tadeo de los Santos amaneció completamente abierto, los vecinos supieron inmediatamente que algo andaba mal, muy mal. El doctor de los Santos era un hombre de costumbres inflexibles, 52 años, médico respetado, una vida ordenada como un reloj suizo. Jamás, en los 10 años que llevaba viviendo en esa casa, había dejado el portón abierto ni por casualidad. Era obsesivo con la seguridad, meticuloso hasta el último detalle. Sus vecinos lo sabían, lo conocían, y cuando vieron ese portón de metal negro completamente abierto, de par en par, como una boca que gritaba en silencio, sintieron que algo terrible había ocurrido. Pero no era solo el portón. El coche del doctor tampoco estaba en el garaje. Su BMW plateado, que siempre descansaba perfectamente alineado bajo el techo de la cochera, había desaparecido. Y eso era igual de extraño, porque el doctor era un hombre de horarios fijos. Si su coche no estaba ahí a esa hora de la mañana, había una razón. Y esa razón, todos lo presentían, no era buena. Las horas pasaron como gotas de plomo. El portón siguió abierto. El silencio de la casa se volvía más inquietante con cada minuto que transcurría, hasta que finalmente alguien se armó de valor y marcó el número de emergencias. Cuando la policía militar llegó al lugar, encontraron mucho más de lo que esperaban. La casa del doctor Aurelio Tadeo de los Santos no solo guardaba el secreto de un portón misteriosamente abierto, guardaba secretos mucho más oscuros, secretos que cambiarían para siempre la percepción que tenían del hombre que creían conocer. Los agentes cruzaron el umbral de esa casa sin saber que estaban a punto de adentrarse en una escena que los perseguiría durante semanas. El primer cuarto al que accedieron fue la sala de estar, un espacio elegante decorado con muebles de cuero y obras de arte cuidadosamente seleccionadas. Pero la belleza del ambiente se desvanecía completamente ante lo que encontraron en el centro de la habitación. El doctor Aurelio Tadeo de los Santos yacía en el suelo, inmóvil, con el rostro contra el piso de mármol frío. Sus manos, que habían salvado vidas durante décadas, estaban atadas a la espalda con una precisión que hablaba de premeditación, pero lo que realmente heló la sangre de los policías fue lo que rodeaba su cuello, una correa de perro, ajustada con una crueldad que no dejaba lugar a dudas sobre las intenciones de quien la había colocado ahí. La escena hablaba por sí misma. No había sido un accidente, no había sido un caso médico. El doctor había sido víctima de algo mucho más siniestro. Los protocolos se activaron como un mecanismo de relojería. La policía militar preservó la escena, tocando lo menos posible, respirando apenas, tratando de mantener intacta cada pista que pudiera revelar
qué había ocurrido en esa casa durante la madrugada. El delegado de turno fue notificado inmediatamente y cuando llegó al lugar, supo de inmediato que esto no era un caso cualquiera. San Bernardo del Campo, como todas las ciudades de la Gran São Paulo, cuenta con un sector especializado en homicidios, un grupo de investigadores curtidos que han visto de todo, que saben leer las escenas del crimen como otros leen novelas. Y cuando este equipo especial cruzó el umbral de la casa del doctor, supieron que tenían entre las manos algo grande, algo que exigiría cada gota de su experiencia. El delegado a cargo del sector de homicidios, un hombre que había resuelto casos que otros consideraban imposibles, comenzó a organizar su equipo como un director de orquesta, afinando cada instrumento. Cada investigador recibió una tarea específica. Unos se encargarían de las cámaras de seguridad, otros del análisis forense de la escena, otros más de la investigación del entorno del doctor. Y fue precisamente en las cámaras de seguridad donde encontraron la primera gran pista. Los vecinos habían instalado sistemas de videovigilancia de alta calidad, no los equipos baratos que apenas permiten distinguir sombras, sino cámaras con resolución nítida, capaces de capturar cada detalle, cada movimiento, cada rostro. Y esas cámaras habían estado funcionando toda la noche. Habían grabado todo. Lo que vieron en esas imágenes los dejó sin aliento. Durante la madrugada, 3 figuras desconocidas habían penetrado en la residencia del doctor. Las cámaras habían capturado cada momento. El momento en que llegaron, el momento en que entraron, los movimientos dentro de la propiedad. Pero más importante aún, habían grabado el momento en que salieron. La dinámica era compleja, casi cinematográfica. El doctor había salido de su casa acompañado por una de estas personas. Había regresado, había vuelto a aparcar su BMW en el garaje. Pero después de eso, las cosas habían tomado un giro siniestro. 2 de los intrusos, un hombre y una mujer, habían abandonado la propiedad a pie, dejando el portón abierto como una firma de lo que había ocurrido adentro. Pero el tercero, la tercera persona, había salido de una manera diferente. Había salido conduciendo el BMW del doctor, llevándose no solo el vehículo, sino también una parte crucial de la evidencia. Esas imágenes eran oro puro para la investigación. Los rostros eran claros, los movimientos estaban documentados, la secuencia temporal era perfecta, pero había algo más. Retrocediendo en las grabaciones, horas antes de que encontraran el cuerpo del doctor, las cámaras habían capturado otra escena crucial, la llegada de los intrusos. Habían llegado en otro vehículo, no en el BMW del doctor, un coche diferente, con placas claramente visibles en la grabación. Inicialmente, los investigadores pensaron que podría tratarse de un vehículo de aplicación de transporte, uno de esos coches que circulan por la ciudad llevando pasajeros anónimos. Pero cuando verificaron las placas, descubrieron algo mucho más interesante. El vehículo estaba registrado a nombre de una mujer que no aparecía en las imágenes, pero cuyo coche había sido utilizado para transportar a los intrusos hasta la casa del doctor. Era el primer hilo de la madeja que, al ser tirado con cuidado, comenzaría a desenredar toda la trama. Las diligencias se pusieron en marcha inmediatamente. Los investigadores se dirigieron a la dirección registrada de la propietaria del vehículo, sin saber que estaban a punto de dar con el primer gran avance del caso. Cuando llegaron a la residencia, encontraron exactamente lo que buscaban. El coche estaba ahí, aparcado como si nada hubiera pasado. Pero cuando tocaron a la puerta y explicaron el motivo de su visita, la propietaria del vehículo les dio una información que aceleraría dramáticamente la investigación. No había sido ella quien había usado el coche esa noche. Había sido su yerno Diego, que estaba ahí mismo en la casa, sin sospechar que la policía acababa de llegar a buscarlo. La mujer, aún procesando la gravedad de la situación, les dijo con una mezcla de confusión y preocupación que Diego había llegado esa mañana, había dejado el coche en el lugar de siempre y había actuado como si fuera un día normal, como si no hubiera pasado nada durante la madrugada. Cuando Diego apareció en la puerta, los investigadores supieron inmediatamente que tenían a su hombre. Su lenguaje corporal, la manera en que evitaba el contacto visual,
la tensión que emanaba de cada poro de su piel. Todo hablaba de culpabilidad. Diego no era un novato en el sistema judicial. Tenía antecedentes penales por robo, había cumplido condena, conocía perfectamente los procedimientos policiales. Sabía que cuando la policía llega con pruebas, con placas de vehículos, con imágenes de cámaras de seguridad, la negación no es una opción. Por eso, cuando los investigadores le mostraron las evidencias, cuando le explicaron que las cámaras lo habían captado, cuando le dijeron que sabían exactamente dónde había estado esa noche, Diego tomó una decisión que sorprendió incluso a los policías más experimentados. Confesó inmediatamente, sin rodeos, sin intentar construir una coartada, sin pedir un abogado. Simplemente admitió que había estado en la casa del doctor Aurelio Tadeo de los Santos esa noche. Pero su confesión venía acompañada de una afirmación que complicaría toda la investigación. Él no había matado a nadie. Diego insistía en que había ido a la casa para robar, no para cometer un homicidio. Pertenecía, según sus propias palabras, a una facción criminal que se especializaba en robos, no en asesinatos. Era ladrón, sí. Delincuente, sí. Pero no era un asesino. Y ahí comenzaba el verdadero misterio. Si Diego no había matado al doctor, entonces ¿quién había sido? Porque Diego admitía haber estado acompañado por otras 2 personas esa noche. Un hombre al que había conocido en la cárcel, cumpliendo condena en el mismo establecimiento penitenciario. Y una mujer que, según sus palabras, se dedicaba a la prostitución. Pero Diego se negaba a dar los nombres completos o las ubicaciones de estos 2 acompañantes. Era como si estuviera protegiendo a alguien, o como si tuviera miedo de las consecuencias de proporcionar esa información. Los investigadores sabían que tenían solo una pieza del rompecabezas. Diego había confesado su participación en el robo, había permitido que registraran su casa, había colaborado hasta cierto punto. Cuando revisaron su vivienda, encontraron evidencias que confirmaban su relato. La ropa que había usado esa noche, exactamente la misma que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad. Pero encontraron algo más. 5 llantas de aleación ligera con neumáticos, que Diego admitió haber sustraído de la casa del doctor. Las había transportado en el BMW de la víctima y las había llevado a su casa como parte del botín de esa noche macabra. También habían sustraído un microondas, dinero en efectivo y el teléfono móvil del doctor, objetos que, en cualquier otro caso, habrían sido considerados el motivo del crimen. Pero aquí, con un hombre muerto de la manera en que había aparecido el doctor, el robo parecía casi secundario, porque quedaba la pregunta más inquietante de todas. Si habían ido a robar, ¿por qué el doctor había terminado muerto de esa manera tan específica, tan personal, tan cargada de significado? Diego había abandonado el BMW del doctor en las proximidades, tal como había confesado. Los investigadores lo encontraron sin mayor dificultad, pero cuando lo examinaron, supieron que ese vehículo tenía mucho más que contarles. Cada superficie que había sido tocada, cada fibra que había sido dejada, cada rastro de ADN que pudiera haber quedado impregnado en los asientos, el volante, las manijas, todo sería analizado meticulosamente por el equipo forense. Pero mientras esperaban los resultados de la pericia del vehículo, los investigadores sabían que tenían que encontrar a los otros 2 sospechosos, y sabían también que cuando los encontraran, la historia completa de lo que había ocurrido en la casa del doctor Aurelio Tadeo de los Santos durante esa madrugada maldita, finalmente saldría a la luz. Lo que no sabían era que esa historia sería mucho más oscura y retorcida de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Pero lo que Diego había robado esa noche iba mucho más allá de unas simples llantas de aleación y un microondas. Cuando los investigadores comenzaron a interrogar a cada uno de los sospechosos por separado, se dieron cuenta de que habían subestimado completamente la magnitud del saqueo que había ocurrido en la casa del doctor Aurelio Tadeo de los Santos. La mujer que estaba a punto de ser arrestada les contaría una historia que los dejaría sin palabras. Una historia sobre cómo 3 personas habían convertido la escena de un crimen brutal en un supermercado personal, llevándose todo lo que pudieran cargar, mientras el cuerpo del doctor aún yacía inmóvil en el suelo de su sala de estar. Porque lo que había comenzado como un plan para drogar y robar a un hombre adinerado se había convertido en una orgía de destrucción y pillaje
que revelaba una frialdad que helaba la sangre. Las investigaciones no se habían detenido ni por un segundo, desde el momento en que encontraron el cuerpo del doctor. El equipo de homicidios de San Bernardo del Campo sabía que tenían una ventana de tiempo muy pequeña antes de que los sospechosos pudieran destruir evidencias o desaparecer completamente. Por eso habían trabajado sin descanso, siguiendo cada pista, analizando cada imagen de las cámaras de seguridad, rastreando cada número de teléfono. Y esa dedicación obsesiva había dado frutos. Diego había sido arrestado en flagrante delito el mismo viernes por la tarde, apenas unas horas después de que descubrieran el cuerpo. El crimen había ocurrido en la madrugada del jueves al viernes. El cuerpo había sido encontrado el viernes por la mañana, y para el final de esa misma tarde, Diego ya estaba en una celda, confesando su participación en los hechos. Era una velocidad de investigación que impresionaba incluso a los policías más experimentados, pero lo que más sorprendía era la actitud de Diego durante el interrogatorio. No había intentado negar su presencia en la casa, no había pedido un abogado, no había construido elaboradas coartadas o historias alternativas. En lugar de eso, había colaborado de una manera que rayaba en lo desesperado. Había entregado voluntariamente la contraseña de su teléfono móvil. Había autorizado el acceso a todas sus conversaciones, fotos, contactos, historial de navegación. Era como si estuviera suplicando a los investigadores que vieran que sí, era culpable de robo, pero no de asesinato. Miren todo lo que quieran, les había dicho. Revisen cada mensaje, cada llamada. Yo solo fui a robar. No maté a nadie. Y esa cooperación tan extraña había sido la clave para llegar hasta los otros dos sospechosos. En el teléfono de Diego, los investigadores encontraron un laberinto de contactos guardados con apodos, números sin nombres, conversaciones que hablaban en códigos que solo quienes vivían al margen de la ley podían descifrar. Pero también encontraron algo más concreto, mensajes recientes que mencionaban la fiesta que se había organizado para esa noche fatal. Y esos mensajes llevaban directamente a Carolina. Diego insistía en que conocía a los otros dos sospechosos solo por apodos, que no tenía sus direcciones reales, que no sabía cómo localizarlos. Pero su teléfono contaba una historia diferente. Los investigadores pudieron rastrear números, ubicaciones, perfiles en redes sociales. Pudieron reconstruir una red de contactos que reveló identidades reales detrás de los alias. Era como desarmar un rompecabezas digital, pieza por pieza, hasta que finalmente tuvieron suficiente información para localizar a Carolina. La encontraron el sábado por la noche en un bar de San Bernardo del Campo, a pocas cuadras del lugar donde había ocurrido el crimen. Estaba bebiendo tranquilamente, conversando con otros clientes, comportándose como si fuera una noche cualquiera de fin de semana. Carolina Méndez tenía 35 años y trabajaba como escort en la zona. No tenía antecedentes penales, no estaba fichada por ningún delito anterior. Era, en apariencia, una mujer más tratando de sobrevivir en una ciudad que no perdona a quienes no tienen muchas opciones económicas. Cuando los agentes se acercaron a su mesa y le mostraron sus identificaciones, Carolina no se inmutó, no gritó, no corrió, no montó una escena. Simplemente asintió con esa resignación de quien sabe que tarde o temprano tendría que rendir cuentas por las decisiones que había tomado. La llevaron a la comisaría y ahí, en una sala de interrogatorios que olía a café frío y miedo, Carolina comenzó a construir una versión de los hechos que cambiaría completamente la investigación. Porque lo que había ocurrido en la casa del doctor Aurelio no había sido un robo ocasional. Había sido algo mucho más planificado, mucho más siniestro. Carolina conocía a Diego de los circuitos nocturnos de San Bernardo. Él frecuentaba los mismos bares donde ella trabajaba, los mismos lugares donde se cruzaban personas que vivían en los márgenes de la sociedad respetable. No tenían una relación romántica, pero se conocían lo suficiente para que cuando Diego la llamó con una propuesta de trabajo, ella no dudara en escuchar. La propuesta era aparentemente simple. Un conocido quería organizar una fiesta privada en su casa. Necesitaba compañía femenina para animar la reunión. Estaba dispuesto a pagar entre 70 y 100 reales por una noche de entretenimiento. Para Carolina, que luchaba mes a mes por pagar el alquiler de su pequeño apartamento
y mantener un nivel de vida mínimamente digno era una oportunidad económica que no podía rechazar. Pero había un tercer personaje en esta ecuación, un hombre llamado Leonardo, que era quien había puesto en marcha toda la cadena de eventos que llevarían a esa noche fatal. Leonardo era amigo de Diego desde los tiempos en que habían compartido celda en el mismo complejo penitenciario del interior del estado. Dos delincuentes que habían forjado una amistad improbable entre las paredes de cemento y hierro de una prisión, unidos por la experiencia compartida del encarcelamiento y la certeza de que el mundo exterior no tenía muchas oportunidades legítimas que ofrecerles. Pero Leonardo tenía algo que Diego no tenía: un contacto en el mundo de la clase media alta de San Bernardo del Campo. Conocía al doctor Aurelio Tadeo de los Santos, y ese conocimiento, según lo que Carolina revelaría durante su interrogatorio, no era casual ni inocente. El doctor, aparentemente, tenía ciertas inclinaciones que lo llevaban a organizar reuniones muy particulares en su casa, fiestas donde los límites de la moralidad convencional se difuminaban, donde el alcohol, las drogas recreativas y el sexo se mezclaban en un cóctel que podía ser tan peligroso como adictivo. Estas no eran fiestas en el sentido tradicional de la palabra. Eran encuentros íntimos, donde hombres adinerados pagaban por compañía femenina en un ambiente privado, lejos de las miradas indiscretas de vecinos o conocidos. Orgías, básicamente, disfrazadas con el eufemismo de fiestas privadas. Leonardo había participado en alguna de estas reuniones anteriormente. Conocía la rutina, sabía cómo funcionaban las cosas en la casa del doctor, y más importante aún, sabía que el doctor solía tener objetos de valor en su residencia. Por eso había contactado a Diego, no porque necesitara genuinamente una mujer para una fiesta, sino porque tenía un plan mucho más elaborado en mente. Diego había pensado inmediatamente en Carolina cuando Leonardo le pidió que consiguiera compañía femenina. Era alguien en quien podía confiar para mantener la boca cerrada, alguien que entendía las reglas no escritas del mundo en el que se movían. La noche del crimen, los tres habían convergido en la casa del doctor con objetivos aparentemente diferentes, pero en realidad perfectamente coordinados. Carolina creía que iba a una fiesta donde tendría que complacer a un cliente adinerado a cambio de dinero. Diego sabía que el verdadero objetivo era robar, pero lo que ninguno de los dos sabía completamente era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Leonardo para conseguir lo que quería. Según el relato de Carolina, las cosas habían comenzado de manera relativamente normal. Habían llegado a la casa del doctor alrededor de la medianoche. Leonardo había llegado a pie, como alguien que conocía bien el vecindario y no quería llamar la atención. Diego y Carolina habían llegado en el coche de la suegra de Diego, aparentando ser una pareja normal que iba a una reunión social. El doctor Aurelio los había recibido en su casa con la familiaridad de quien estaba acostumbrado a este tipo de encuentros. Ya había estado bebiendo, ya tenía rastros de drogas en su sistema. En la casa encontraron envoltorios vacíos que sugerían el uso reciente de cocaína, restos de una noche que había comenzado mucho antes de que llegaran los tres intrusos, y entonces habían comenzado a beber juntos. Pero había algo más en juego esa noche. Carolina llevaba consigo una sustancia especial, proporcionada por Diego, que tenía un propósito muy específico: dejar completamente inconsciente al doctor Aurelio. Era lo que en el submundo criminal se conoce como buenas noches Cenicienta, una droga que se disuelve fácilmente en bebidas alcohólicas y que puede hacer que una persona pierda la conciencia durante horas sin recordar nada de lo que ocurrió durante ese periodo de tiempo. Una sustancia que se usa frecuentemente en robos, agresiones sexuales y otros crímenes donde el perpetrador necesita que la víctima esté completamente indefensa. El plan era diabólicamente simple. Carolina seduciría al doctor, lo haría beber hasta que estuviera lo suficientemente relajado para no sospechar, y entonces agregaría la droga a su copa. Una vez que él estuviera inconsciente, Diego y Leonardo tendrían vía libre para saquear metódicamente la casa sin resistencia alguna. Pero el plan no funcionó como estaba previsto. Carolina no había podido administrar la droga de la manera planificada. Tal vez el doctor sospechó algo en su comportamiento,
Tal vez ella no encontró el momento adecuado para hacerlo sin ser vista. Tal vez simplemente perdió los nervios en el momento crucial. El caso es que el doctor Aurelio permaneció consciente mucho más tiempo de lo que habían calculado. Durante la velada, Carolina y el doctor habían salido juntos de la casa para comprar más alcohol en un supermercado cercano. Era una salida que explicaba por qué las cámaras de seguridad habían registrado movimientos de entrada y salida durante la noche. Pero para Carolina, esa salida había sido una oportunidad perdida para poner en práctica el plan original. Cuando regresaron a la casa, la situación se había vuelto más tensa. El doctor estaba bebido, pero no inconsciente. Estaba drogado, pero aún alerta. Y comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien con sus invitados de esa noche. Tal vez notó miradas furtivas entre Diego y Leonardo. Tal vez captó susurros que no estaban dirigidos a él. Tal vez simplemente su intuición le dijo que lo que estaba ocurriendo en su casa no era la fiesta íntima que él había esperado. Cuando el doctor Aurelio comenzó a mostrar signos de sospecha, cuando trató de mantener el control de la situación, Diego supo que el plan original había fracasado y que tendrían que improvisar, y esa improvisación sería fatal. Diego se había abalanzado sobre el doctor para controlarlo físicamente. Había usado una técnica de estrangulamiento conocida como mata-león, aplicando presión sobre las arterias del cuello para dejarlo inconsciente rápidamente. Era una técnica que había aprendido durante sus años en prisión, donde el conocimiento de cómo someter a alguien sin armas era una habilidad de supervivencia. Pero en su desesperación, en su prisa por controlar una situación que se estaba saliendo de las manos, Diego había aplicado demasiada presión, o durante demasiado tiempo, o el doctor, que ya tenía alcohol y otras sustancias en su sistema, simplemente no había resistido la presión sobre su cuello. Lo que había comenzado como un intento de dejarlo temporalmente inconsciente se había convertido en algo mucho más grave. Aún con vida pero gravemente debilitado, el doctor Aurelio había sido amarrado. Diego había usado un cable de cargador de teléfono móvil para atar sus manos a la espalda, asegurándose de que no pudiera defenderse o escapar. Era una medida práctica, pero que también revelaba una frialdad que helaba la sangre. Y entonces Diego había encontrado algo más en la casa del doctor que usaría para completar su dominio sobre la víctima: una correa de perro. ¿Por qué había una correa de perro en una casa donde aparentemente no vivía ningún animal? Esa pregunta perseguiría a los investigadores durante semanas. Pero según Carolina, la casa del doctor estaba llena de objetos extraños, cosas que sugerían actividades que iban mucho más allá de las fiestas convencionales. Diego había tomado esa correa y la había ajustado alrededor del cuello del doctor Aurelio, tal vez pensando que sería solo una medida adicional de control, tal vez sin darse cuenta de que estaba aplicando una presión que el doctor, ya debilitado por el alcohol, las drogas y el estrangulamiento previo, no podría soportar. El doctor había caído boca abajo contra el suelo de mármol frío de su propia sala de estar. Estaba vestido parcialmente, sin camisa, pero aún con pantalones y zapatos. Y cuando lo encontraron, esos pantalones estaban parcialmente bajados, en una posición que sugería que algo más había ocurrido esa noche. Algo que los investigadores solo comprenderían completamente cuando llegaran los resultados de la autopsia forense y los exámenes toxicológicos, porque habían solicitado no solo un examen necroscópico completo, sino también análisis sexológicos. No podían descartar ninguna hipótesis, no podían asumir que habían visto toda la verdad. Habían pedido la recolección de muestras de semen, análisis de ADN, todo lo que pudiera revelar qué más había ocurrido en esa casa durante las últimas horas de vida del doctor Aurelio Tadeo de los Santos. Y según Carolina, el momento en que el doctor había caído inmóvil había sido el punto de quiebre para los tres intrusos. Era el momento en que se dieron cuenta de que ya no estaban cometiendo un simple robo. Estaban en la escena de un homicidio y tenían que actuar rápidamente si querían salir de ahí sin ser capturados. Lo que siguió fue una carrera frenética y desalmada por borrar evidencias y llevarse todo lo que pudieran antes de huir del lugar. Carolina había corrido hacia la cocina como una mujer poseída. Había abierto el refrigerador, el congelador, las alacenas, llenando bolsas con todo lo que encontró.
Filetes de carne costosos, costillas, chorizos, botellas de vino que valían cientos de reales, cervezas importadas, cualquier cosa que tuviera valor y que pudiera transportar fácilmente. No era solo por el valor económico de esos productos, era como si estuviera tratando de mantener la mente ocupada, de no pensar en lo que acababa de ocurrir en la sala de estar. Era como si robando comida pudiera convencerse a sí misma de que esto seguía siendo un simple robo, no un asesinato. Diego se había encargado de los objetos más valiosos y transportables, las 5 llantas de aleación ligera que estaban guardadas en el garaje, el microondas de acero inoxidable de la cocina, el teléfono móvil del doctor que podría contener información valiosa, cualquier dinero en efectivo que pudieran encontrar por la casa. Pero para su sorpresa y decepción, un hombre que vivía en una casa tan lujosa, que conducía un BMW último modelo, que aparentemente tenía suficiente dinero para organizar fiestas privadas con escorts de alto nivel, tenía muy poco efectivo en casa. Era como si toda su riqueza estuviera invertida en bienes materiales, no en dinero líquido. Habían registrado cada cajón, cada armario, cada escondite posible. Habían buscado cajas fuertes, compartimentos secretos, cualquier lugar donde un hombre adinerado pudiera guardar dinero o joyas. Pero el botín en efectivo había sido decepcionantemente pequeño. Y mientras tanto, Leonardo se había encargado de algo que ninguno de los otros dos mencionaría en sus confesiones iniciales, algo que solo saldría a la luz cuando llegaran los resultados completos de la autopsia, porque el estado en que encontraron el cuerpo del doctor, con los pantalones parcialmente bajados, con signos de que algo más había ocurrido esa noche, sugería que el crimen había tenido componentes que iban mucho más allá de un simple robo con resultado de muerte. Cargaron todo el botín en el BMW del doctor, las llantas, el microondas, las bolsas de comida, las botellas de alcohol, todo lo que habían conseguido reunir en su saqueo frenético. Y entonces habían abandonado la casa, dejando el portón abierto como una firma involuntaria de su crimen. Diego había conducido el BMW hasta un lugar seguro donde pudieran transferir el botín y abandonar el vehículo. Carolina y Leonardo habían salido en el coche de la suegra de Diego, aparentemente tranquilos, como si regresaran de una noche social normal, pero ninguno de ellos había contado con las cámaras de seguridad del vecindario. Ninguno había previsto que la investigación sería tan rápida y eficiente. Ninguno había imaginado que en menos de 72 horas estarían arrestados y confesando su participación en uno de los crímenes más perturbadores que San Bernardo del Campo había visto en años. Y lo que más inquietaba a los investigadores era que aún faltaba arrestar a Leonardo, el hombre que aparentemente había iniciado todo, que conocía al doctor, que tenía las llaves de ese mundo secreto de fiestas privadas y encuentros clandestinos. El hombre que, según las sospechas de los investigadores, sabía mucho más sobre lo que había ocurrido esa noche de lo que Diego y Carolina estaban dispuestos a revelar. Leonardo Vázquez era el último eslabón de esta cadena de horror, y cuando finalmente lo capturaron el domingo por la noche, las piezas del rompecabezas más perturbador que San Bernardo del Campo había visto en décadas comenzaron a encajar de una manera que nadie había anticipado. Durante todo el fin de semana, mientras Diego y Carolina confesaban desde sus celdas respectivas, los investigadores habían estado cazando a Leonardo con la obsesión de quienes saben que el tiempo corre en su contra. Tenían equipos de vigilancia apostados en cada lugar que él frecuentaba, en cada bar de mala muerte, donde alguien con su perfil podría esconderse, en cada esquina del barrio, donde los exconvictos suelen congregarse para planear su siguiente movimiento. Pero Leonardo no estaba huyendo, no estaba escondido en algún refugio secreto, no había huido de la ciudad, no estaba desesperadamente tratando de borrar evidencias o fabricar coartadas. Estaba en un bar, bebiendo tranquilamente, como si el crimen más brutal de la región no tuviera nada que ver con él. Cuando la llamada anónima llegó a la comisaría, informando que Leonardo había sido visto en una cantina de los suburbios, los investigadores supieron que tenían a su hombre. No era una coincidencia que alguien hubiera decidido delatarlo. En el mundo del crimen, cuando las cosas se ponen calientes, la lealtad se evapora como el humo. Los agentes se dirigieron al lugar con la precisión de una operación militar.
Esperaban resistencia, esperaban una persecución, esperaban que Leonardo intentara escapar cuando viera las luces de las patrullas. Pero cuando entraron al bar y lo identificaron sentado en una mesa del fondo, bebiendo cerveza y conversando con otros parroquianos, Leonardo simplemente los miró con esa resignación que solo tienen quienes saben que el juego ha terminado. No corrió, no gritó, no montó una escena. Simplemente terminó su cerveza, se levantó de la mesa y extendió las manos para que le pusieran las esposas. Era el comportamiento de alguien que había estado esperando este momento, que sabía que tarde o temprano tendría que rendir cuentas por lo que había ocurrido en la casa del doctor Aurelio Tadeo de los Santos. En la comisaría, sentado en la misma sala de interrogatorios donde Carolina había confesado su participación en los hechos, Leonardo comenzó a contar una historia que cambiaría completamente la percepción que tenían del caso. Porque lo que había ocurrido esa noche no había sido un encuentro casual entre desconocidos. Había sido el resultado de una relación que se había estado construyendo durante semanas. Una amistad tóxica que había germinado en los bares nocturnos de San Bernardo del Campo y que había florecido en una tragedia que nadie había visto venir. Leonardo había conocido al doctor Aurelio Tadeo de los Santos exactamente 20 días antes del crimen. No en un hospital, no en una clínica, no en un contexto médico profesional. Lo había conocido en un bar, en una de esas conversaciones casuales que surgen entre extraños cuando el alcohol lubrica las inhibiciones sociales. Habían comenzado a hablar de trivialidades, del clima, del fútbol, de la política local, pero conforme las cervezas se acumulaban en su mesa, la conversación había tomado un giro más personal, más íntimo. El doctor Aurelio había revelado su profesión, pero también había revelado algo más. Había hablado de sus gustos, de sus preferencias, de las actividades que le daban placer más allá de su trabajo médico. Había mencionado que le gustaba organizar fiestas privadas en su casa, reuniones íntimas donde hombres y mujeres se juntaban para explorar límites que la sociedad convencional no aprobaba. Y había preguntado a Leonardo si él conocía a gente que pudiera estar interesada en ese tipo de reuniones. Era una pregunta aparentemente inocente, pero que contenía capas de significado que solo alguien familiarizado con ciertos círculos sociales podría comprender. No estaba hablando de fiestas convencionales. Estaba hablando de orgías, de encuentros sexuales grupales, de experiencias que requerían discreción absoluta y participantes dispuestos a guardar silencio sobre lo que ocurría puertas adentro. Leonardo, con su experiencia carcelaria y su conocimiento del submundo criminal, había entendido inmediatamente lo que el doctor estaba sugiriendo. Y también había entendido que podría haber una oportunidad ahí. Durante esas 3 semanas que siguieron a su primer encuentro, Leonardo y el doctor Aurelio se habían visto varias veces más, siempre en bares, siempre en lugares discretos, siempre planeando esa fiesta que nunca parecía materializarse. El doctor tenía fechas en mente, pero algo siempre interfería. O tenía una cirugía de emergencia, o había visitantes en su casa, o simplemente no había conseguido reunir suficientes participantes para hacer que la reunión fuera interesante. Pero Leonardo era paciente. Había aprendido en la cárcel que las mejores oportunidades requieren tiempo para madurar, que la prisa es enemiga del éxito cuando se trata de actividades que están al margen de la ley. Durante esas conversaciones, el doctor Aurelio había revelado más detalles sobre su vida de lo que probablemente era prudente compartir con un desconocido. Había hablado de su casa, de su consultorio, de sus problemas financieros. Porque el doctor Aurelio no era el hombre próspero que aparentaba ser. Cuando los investigadores comenzaron a indagar en su pasado financiero, descubrieron una historia que explicaba muchas de las cosas extrañas que habían encontrado en su casa. El doctor había tenido una clínica de cirugía estética que había quebrado meses antes del crimen. Una clínica que había sido su orgullo y su fuente principal de ingresos, pero que había sucumbido a una combinación de mala administración, competencia feroz y gastos excesivos. Cuando la clínica cerró, el doctor había llevado todo el equipo médico a su casa. Camillas, instrumentos quirúrgicos, medicamentos, todo lo que había podido salvar de la quiebra financiera. Y ahí, en la privacidad de su residencia,
Había comenzado a ofrecer servicios médicos de manera informal. Los investigadores encontraron folletos en la casa que promocionaban servicios de cirugía estética, rellenos faciales, aplicaciones de Botox, lipoesculturas, procedimientos que requerían licencias específicas, instalaciones esterilizadas, equipos de emergencia, procedimientos que él estaba realizando en su sala de estar convertida en quirófano improvisado. No era exactamente ilegal, porque el doctor tenía licencia médica vigente, pero era una práctica que existía en una zona gris entre lo legal y lo clandestino, entre lo profesional y lo desesperado. Y esa desesperación financiera había sido exactamente lo que Leonardo había estado esperando escuchar. Durante sus conversaciones en los bares, el doctor había mencionado casualmente que tenía dificultades económicas, que la quiebra de su clínica lo había dejado en una situación complicada. Pero también había dado a entender que tenía equipos médicos costosos en su casa, que tenía objetos de valor que había logrado salvar del desastre financiero. Para Leonardo, que había pasado años en prisión aprendiendo a identificar oportunidades criminales, esa información había sido como encontrar oro. Un médico con problemas económicos, viviendo solo en una casa llena de equipos médicos costosos, organizando fiestas privadas donde participantes ebrios y drogados no serían testigos confiables de lo que ocurriera esa noche. Era la víctima perfecta para un robo. Pero Leonardo no podía actuar solo. Necesitaba ayuda. Necesitaba personas en las que pudiera confiar para llevar a cabo un plan tan ambicioso. Y ahí era donde entraban Diego y Carolina. Diego era el contacto perfecto, porque tenía antecedentes criminales, pero también tenía acceso a mujeres que trabajaban en la industria del sexo. Carolina era ideal, porque sabía cómo comportarse en situaciones íntimas con clientes adinerados, y porque su presencia haría que la fiesta pareciera legítima. El plan había sido diabólicamente simple. Leonardo convencería al doctor de organizar finalmente esa fiesta que habían estado planeando durante semanas. Diego traería a Carolina como entretenimiento. Una vez que todos estuvieran en la casa, bebiendo y relajados, procederían con el robo. La droga que Carolina llevaría era una precaución adicional. Si el doctor se resistía o si la situación se complicaba, podrían dejarlo inconsciente y proceder sin violencia. Era un plan que minimizaba los riesgos y maximizaba las posibilidades de éxito. Pero como todos los planes criminales, había fallado estrepitosamente cuando se enfrentó con la realidad. Cuando llegó el momento crucial, cuando finalmente se materializó la oportunidad que Leonardo había estado cultivando durante semanas, las cosas salieron mal de maneras que ninguno de ellos había anticipado. Carolina no había podido administrar la droga. El doctor se había vuelto sospechoso más rápido de lo esperado. Y Diego había reaccionado con una violencia que transformó un robo planificado en un homicidio brutal. Pero en su confesión, Leonardo pintaba un cuadro diferente de los eventos de esa noche. Según su versión, él no había participado directamente en la agresión que había resultado en la muerte del doctor. Cuando vio que Diego se abalanzaba sobre el doctor Aurelio, cuando se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, Leonardo afirmaba que había abandonado la sala de estar. Había salido al patio trasero de la casa, tratando de distanciarse de lo que estaba ocurriendo adentro. Desde el jardín había escuchado ruidos de lucha, sonidos de una pelea que se intensificaba momento a momento. Pero cuando regresó a la casa, cuando finalmente se armó de valor para ver qué había ocurrido, el doctor Aurelio ya estaba inmóvil en el suelo. Era una versión conveniente de los hechos, una que lo alejaba de la responsabilidad directa por la muerte. Pero los investigadores sabían que en casos como este, cada sospechoso tenía su propia versión de la verdad, cada uno tratando de minimizar su culpabilidad. Lo que sí era claro, era que Diego había emergido como el líder de facto del grupo esa noche. A pesar de que había sido Leonardo quien había iniciado toda la cadena de eventos, quien había establecido el contacto con la víctima, quien había diseñado el plan original, era Diego quien había tomado el control cuando las cosas se complicaron. Y había sido Diego quien había tomado la decisión fatal de usar la fuerza cuando otros métodos fallaron. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaban lo que los investigadores ya sospechaban.
El doctor Aurelio Tadeo de los Santos había muerto por estrangulamiento, pero no había sido un estrangulamiento simple o accidental. El médico forense había encontrado fracturas en la tráquea en 2 puntos diferentes, evidencia de que se había aplicado una fuerza considerable y sostenida al cuello de la víctima. No había sido el resultado de un forcejeo casual o de un intento fallido de dejarlo inconsciente. Había sido una agresión deliberada y brutal. También había evidencia de trauma causado por la caída. Cuando el doctor había perdido el equilibrio después de ser estrangulado, había caído hacia adelante, golpeando su rostro contra el borde de un mueble. La combinación del estrangulamiento y el trauma por impacto había sido fatal. Pero lo que más inquietaba a los investigadores eran los detalles adicionales que habían solicitado en la autopsia. Los exámenes toxicológicos que revelarían exactamente qué drogas tenía el doctor en su sistema al momento de la muerte. Los análisis de ADN que podrían revelar si había ocurrido algún tipo de agresión sexual durante esa noche. Porque el estado en que habían encontrado el cuerpo, con la ropa parcialmente removida, sugería que los últimos momentos de vida del doctor Aurelio podrían haber sido aún más horribles de lo que ya sabían. Y había otra línea de investigación que estaba produciendo resultados inquietantes: el análisis de los teléfonos móviles de los 3 sospechosos. Los investigadores habían obtenido órdenes judiciales para extraer todas las conversaciones, fotos, historiales de navegación y datos de ubicación de los dispositivos de Diego, Carolina y Leonardo. También habían conseguido acceso al teléfono del doctor Aurelio, buscando evidencia de comunicaciones previas que pudieran demostrar premeditación. Lo que estaban encontrando en esos dispositivos estaba pintando un cuadro de planificación criminal que iba mucho más allá de un robo improvisado. Había mensajes intercambiados entre Leonardo y Diego en los días previos al crimen que hablaban en códigos sobre el trabajo que tenían planeado. Había conversaciones entre Diego y Carolina donde se mencionaba la necesidad de conseguir cierto tipo de medicina para la fiesta. Más perturbador aún, había evidencia de que Leonardo había estado estudiando los hábitos del doctor Aurelio durante semanas. Fotos tomadas discretamente de la casa, horarios anotados de cuándo el doctor salía y regresaba, incluso mapas de las rutas que usaba para llegar a diferentes lugares de la ciudad. Era el tipo de vigilancia que los criminales profesionales realizan antes de cometer robos a gran escala. No era la planificación casual de 3 delincuentes improvisados. Era una operación criminal sofisticada que había estado meses en desarrollo. Y eso planteaba preguntas inquietantes sobre cuánto tiempo habían estado los 3 conspirando juntos y si el doctor Aurelio había sido su única víctima. Porque si habían puesto tanto esfuerzo en planear este crimen, si habían desarrollado métodos tan elaborados para identificar, estudiar y atacar a sus víctimas, era posible que hubieran atacado antes. Era posible que el doctor Aurelio no hubiera sido su primer objetivo. Tal vez solo había sido el primero en terminar muerto. Los investigadores estaban comenzando a sospechar que habían destapado algo mucho más grande que un simple robo con resultado de muerte. Habían encontrado evidencia de una red criminal organizada que podría haber estado operando en la región durante meses, identificando víctimas vulnerables y atacándolas de manera sistemática. Y si eso era cierto, entonces el caso del doctor Aurelio era solo la punta de un iceberg que podría incluir docenas de víctimas adicionales. La presión sobre los 3 sospechosos estaba aumentando. Cada uno había confesado su participación en el crimen, pero cada uno seguía culpando a los otros por la muerte efectiva del doctor. Era una danza legal donde cada participante trataba de minimizar su responsabilidad mientras maximizaba la culpabilidad de sus cómplices. Diego seguía insistiendo en que había ido solo a robar, que la muerte había sido accidental, resultado de una fuerza excesiva aplicada en el calor del momento. Carolina mantenía que había sido engañada, que creía genuinamente que iba a una fiesta legítima hasta que fue demasiado tarde para retractarse. Leonardo afirmaba que había abandonado la escena antes de que ocurriera la agresión fatal. Pero los investigadores sabían que la verdad era probablemente una combinación de todas esas versiones, filtrada a través de la autopreservación y la negación que caracteriza a todos los criminales
cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Lo que sí era claro era que los tres serían acusados de latrocinio, un delito que en Brasil conlleva penas mucho más severas que el robo simple. El latrocinio es robo seguido de muerte, y la justicia brasileña lo trata como uno de los crímenes más graves que se pueden cometer. La diferencia legal era crucial. Un cargo de robo podría resultar en unos pocos años de prisión. Un cargo de latrocinio podría resultar en décadas entre rejas sin posibilidad de libertad condicional temprana. Y esa diferencia estaba motivando a cada sospechoso a hacer lo que fuera necesario para distanciarse de la muerte del doctor, incluso si eso significaba traicionar completamente a sus cómplices. Pero los investigadores sabían que aún faltaban piezas cruciales del rompecabezas. Los resultados completos de la autopsia revelarían exactamente qué le había ocurrido al doctor en sus últimos momentos de vida. Los análisis de los teléfonos móviles podrían revelar la verdadera extensión de la conspiración criminal. Y más importante aún, podrían revelar si había otras víctimas que aún no habían sido identificadas. Porque una cosa era segura: 3 personas no desarrollan métodos tan sofisticados de selección y ataque de víctimas para un solo crimen. Si habían sido capaces de planear y ejecutar un ataque tan elaborado contra el doctor Aurelio, era porque habían practicado antes. Y esa práctica podría haber dejado un rastro de víctimas que la justicia aún no había descubierto. Pero la evidencia digital que estaba emergiendo de los teléfonos móviles de los 3 sospechosos estaba pintando un cuadro de premeditación que iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. Cuando los técnicos forenses finalmente completaron la extracción formal de todos los datos, cuando cada mensaje, cada foto, cada historial de búsqueda fue analizado meticulosamente, los investigadores se dieron cuenta de que estaban viendo la anatomía completa de una conspiración criminal que había sido planificada con una precisión que helaba la sangre. No había sido un crimen espontáneo que surgió de una oportunidad casual. No había sido el resultado de una noche de alcohol y malas decisiones que se salió de control. Había sido una operación criminal cuidadosamente orquestada, donde cada detalle había sido considerado, cada movimiento había sido calculado, cada contingencia había sido prevista. Los mensajes intercambiados entre Leonardo y Diego durante los 20 días anteriores al crimen revelaban una planificación que rayaba en lo obsesivo. Conversaciones en códigos donde hablaban del trabajo que tenían programado, referencias a la mercancía que necesitarían conseguir, discusiones sobre el cliente que habían identificado como objetivo. Carolina había sido reclutada específicamente para su papel en la operación. No había sido una elección casual entre las muchas mujeres que Diego conocía en los círculos nocturnos de San Bernardo del Campo. Había sido seleccionada porque tenía las características exactas que necesitaban: experiencia trabajando con clientes adinerados, discreción absoluta y, lo más importante, la capacidad de administrar sustancias sin levantar sospechas. Y esa planificación meticulosa hacía que la ley brasileña fuera aún más severa con ellos. La premeditación era un agravante que podía añadir años adicionales a cualquier sentencia. No solo habían cometido latrocinio, lo habían planificado durante semanas. Los 3 estaban ahora en prisión preventiva, lo que significaba que permanecerían encarcelados durante todo el proceso judicial, sin posibilidad de libertad bajo fianza. El Ministerio Público ya había presentado las acusaciones formales por latrocinio contra todos ellos, una acusación que en Brasil puede resultar en sentencias de hasta 30 años de prisión. Pero lo que más inquietaba a los investigadores era la actitud que habían mostrado los 3 después de cometer el crimen. No habían huido de la ciudad, no habían intentado destruir evidencias, no habían mostrado signos de remordimiento o pánico por lo que habían hecho. Diego había regresado tranquilamente a su casa, guardado el botín como si fuera el resultado de un día normal de trabajo, y había seguido con su rutina habitual. Carolina había ido a un bar a beber, socializando con otros clientes, como si no acabara de participar en un asesinato brutal. Leonardo había hecho lo mismo, comportándose como si nada hubiera ocurrido.
Era una actitud que revelaba una frialdad psicológica que perturbaba incluso a los investigadores más experimentados. No era el comportamiento de criminales novatos abrumados por la magnitud de lo que habían hecho. Era el comportamiento de personas que veían el asesinato como una parte más de su trabajo criminal. Y esa frialdad se extendía a la manera en que habían ejecutado el crimen mismo. Las cámaras de seguridad del vecindario habían registrado cada momento de esa noche fatal, y cuando los investigadores analizaron las grabaciones frame por frame, lo que vieron los dejó sin aliento. Los tres criminales no habían hecho el menor esfuerzo por ocultar sus identidades. No habían usado máscaras, gorras o cualquier tipo de disfraz. No habían intentado evitar las cámaras o acercarse a la casa por rutas que no estuvieran bajo vigilancia. Habían actuado como si fueran completamente invisibles, como si las consecuencias legales de sus acciones simplemente no existieran. Más perturbador aún, no habían mostrado prisa alguna durante la ejecución del crimen. Habían llegado a la casa del doctor Aurelio alrededor de la medianoche y no habían salido hasta aproximadamente las 3 de la madrugada. 3 horas completas durante las cuales habían estado bebiendo, drogándose, planificando el robo, cometiendo el asesinato y saqueando metódicamente la propiedad. La secuencia temporal era particularmente reveladora. Leonardo había llegado primero, a pie, aparentando ser alguien que conocía bien el vecindario y no quería llamar la atención llegando en vehículo. Diego y Carolina habían llegado después en el coche de la suegra de Diego, aparentando ser una pareja normal que iba a una reunión social. Durante la primera hora, según las grabaciones, habían estado simplemente socializando. Las luces de la casa estaban encendidas. Se podían ver sombras moviéndose de manera relajada a través de las ventanas. No había signos de conflicto o tensión. Entonces Carolina y el doctor habían salido juntos para comprar más alcohol en un supermercado cercano. Era durante este trayecto que Carolina debería haber administrado la droga que llevaba consigo, pero aparentemente algo había salido mal con esa parte del plan. Cuando regresaron a la casa, la dinámica había cambiado completamente. Las sombras en las ventanas se movían de manera más agitada, más errática, y fue durante este periodo que las cámaras habían registrado el momento en que las luces de la casa se apagaron súbitamente. Era el momento en que habían atacado al doctor Aurelio. Y después de eso, durante más de una hora, las cámaras habían registrado actividad constante dentro de la casa. Luces que se encendían y apagaban en diferentes habitaciones, sombras moviéndose de un lado a otro, el tipo de actividad frenética que sugería que estaban registrando metódicamente cada rincón de la propiedad. Finalmente, habían comenzado a cargar objetos en el BMW del doctor. Las llantas, el microondas, bolsas llenas de comida y alcohol, todo el botín que habían conseguido reunir durante su saqueo sistemático. Y entonces habían salido, dejando el portón abierto como una firma involuntaria de su presencia, sin mostrar la menor prisa por escapar de la escena del crimen. Era un nivel de audacia que sugería que creían genuinamente que nunca serían capturados. Y esa actitud había persistido incluso después de que los investigadores los arrestaran. Cada uno de los tres seguía contando versiones diferentes de los eventos de esa noche, cada uno tratando de minimizar su propia responsabilidad mientras maximizaba la culpabilidad de los otros. Era una danza legal, donde cada participante intentaba construir una narrativa que lo alejara del cargo más grave, el latrocinio. Diego insistía en que había ido simplemente a robar, que la muerte del doctor había sido un accidente resultante de aplicar demasiada fuerza durante un forcejeo. Carolina mantenía que había sido engañada sobre la verdadera naturaleza de la reunión, que creía genuinamente que iba a una fiesta legítima hasta que fue demasiado tarde para retirarse. Leonardo afirmaba que había abandonado la escena cuando vio que la situación se estaba volviendo violenta. Pero los investigadores sabían que todas esas versiones eran construcciones cuidadosamente elaboradas para evitar la responsabilidad legal completa. La evidencia física, las grabaciones de video, los análisis de teléfonos móviles, todo apuntaba a una conspiración donde los tres habían participado activamente en cada fase del crimen. Y la evidencia forense,
que estaba emergiendo de la casa del doctor Aurelio estaba revelando detalles aún más perturbadores sobre lo que había ocurrido durante esas 3 horas fatales. Porque cuando los investigadores habían tenido la oportunidad de examinar meticulosamente la residencia del doctor, cuando habían podido analizar cada habitación sin la presión de una investigación activa, habían descubierto que la casa guardaba secretos que iban mucho más allá de lo que habían visto inicialmente. El dormitorio del doctor era el de un hombre que había perdido completamente el control de su vida. Ropa sucia acumulada durante semanas, platos con comida a medio terminar esparcidos por todas las superficies, medicamentos prescritos mezclados con drogas recreativas en las mesitas de noche. Era el dormitorio de alguien que había estado luchando con demonios personales mucho más profundos que simples problemas financieros. Era el espacio íntimo de un hombre que había estado navegando una crisis de identidad, una exploración de deseos y necesidades que la sociedad convencional no aprobaba. Pero era en la sala de estar donde los investigadores habían encontrado las evidencias más inquietantes sobre la verdadera naturaleza de las actividades del doctor Aurelio. Había un maniquí femenino colocado estratégicamente en una esquina de la habitación, vestido con ropa interior cara y posicionado de una manera que sugería que había sido usado para algo más que simplemente exhibir prendas. Había luces de colores instaladas en el techo, el tipo de iluminación que se usa en clubes nocturnos para crear ambientes íntimos y sensuales. Había carritos médicos que habían sido reposicionados para funcionar como mesas de apoyo para alcohol y drogas. Había camillas que habían sido cubiertas con sábanas sedosas, convertidas en superficies para actividades que iban mucho más allá de procedimientos médicos. Era como si el doctor hubiera convertido su sala de estar en un teatro para fantasías sexuales elaboradas, un espacio donde los límites entre la medicina, el placer y el poder se difuminaban hasta volverse irreconocibles. Los investigadores habían encontrado también folletos promocionando sus servicios de cirugía estética casera, rellenos faciales, aplicaciones de Botox, lipoesculturas, procedimientos que requerían licencias específicas, instalaciones esterilizadas, equipos de emergencia, procedimientos que él estaba realizando en ese mismo espacio que también usaba para sus encuentros sexuales. Era una mezcla tóxica de medicina y libertinaje que había creado un ambiente donde cualquier cosa podía ocurrir, donde las normas sociales convencionales simplemente no se aplicaban. Y era en ese ambiente donde el doctor Aurelio había invitado a 3 desconocidos a pasar la noche. Los investigadores podían reconstruir ahora la secuencia completa de eventos de esa noche fatal. El doctor había recibido a sus invitados en ese espacio cargado de significado sexual y médico. Habían comenzado a beber y drogarse en un ambiente que ya estaba diseñado para transgredir límites sociales. Y cuando el plan de drogar al doctor había fallado, cuando él había comenzado a sospechar que algo más estaba ocurriendo, la situación había escalado hacia la violencia de una manera que ninguno de los participantes había anticipado completamente. Pero había algo más que los investigadores estaban comenzando a sospechar, algo que no había sido mencionado en ninguna de las confesiones de los 3 sospechosos: el estado en que habían encontrado el cuerpo del doctor, con la ropa parcialmente removida, con evidencias de que algo más había ocurrido esa noche, sugería que los últimos momentos de su vida podrían haber incluido elementos que iban mucho más allá de un simple robo. Los resultados de los exámenes forenses completos aún estaban pendientes, pero los investigadores habían solicitado análisis de ADN, exámenes toxicológicos y pruebas sexológicas que podrían revelar si el doctor había sido víctima de agresiones adicionales antes de su muerte. Y esa posibilidad añadía una dimensión aún más siniestra a un crimen que ya era perturbador en todos los aspectos imaginables. Pero independientemente de lo que revelaran esos exámenes adicionales, una cosa era clara: los 3 sospechosos habían subestimado completamente la capacidad investigativa de la policía de San Bernardo del Campo. El trabajo conjunto entre diferentes fuerzas de seguridad había sido ejemplar. La policía militar había preservado la escena del crimen y había participado activamente en la captura de los sospechosos.
La Guardia Civil Metropolitana había proporcionado apoyo logístico y recursos adicionales. Los técnicos forenses habían trabajado 24 horas al día para procesar evidencias, pero sobre todo, el sector especializado en homicidios había demostrado por qué la experiencia y la especialización son cruciales en investigaciones de esta magnitud. Habían sabido exactamente qué pistas seguir, qué evidencias priorizar, cómo organizar equipos para maximizar la eficiencia investigativa. Habían compartimentado las tareas de manera que cada aspecto de la investigación recibiera atención especializada simultáneamente. Mientras un equipo analizaba las cámaras de seguridad, otro estaba entrevistando a familiares del doctor para entender su perfil psicológico. Mientras un tercer equipo rastreaba los teléfonos móviles de los sospechosos, un cuarto estaba coordinando con la fiscalía para asegurar que todos los procedimientos legales fueran impecables. Era el tipo de investigación coordinada que solo es posible cuando diferentes instituciones trabajan juntas hacia un objetivo común, cuando el ego profesional se subordina a la búsqueda de justicia. Y el resultado había sido una resolución del caso que había tomado solo 10 días desde el descubrimiento del cuerpo hasta el arresto del último sospechoso. Una velocidad investigativa que había impresionado incluso a observadores experimentados del sistema de justicia criminal brasileño. Pero para los investigadores que habían trabajado en el caso, la velocidad de la resolución no disminuía la perturbación que sentían por lo que habían descubierto. Habían visto criminales antes, habían investigado homicidios brutales, habían enfrentado la cara más oscura de la naturaleza humana, pero raramente habían visto una combinación tan tóxica de planificación criminal sofisticada, violencia brutal y frialdad psicológica completa. Raramente habían enfrentado criminales que parecían completamente desconectados de las consecuencias morales de sus acciones, y raramente habían investigado un crimen donde la víctima había sido tan compleja, tan llena de contradicciones, tan difícil de categorizar dentro de las narrativas convencionales de inocencia y culpabilidad. El doctor Aurelio Tadeo de los Santos había sido simultáneamente una víctima inocente de un crimen brutal y alguien que había estado viviendo al margen de las normas sociales convencionales. Había sido un médico respetado y alguien que realizaba procedimientos cuestionables en condiciones no reguladas. Había sido un hombre solitario buscando conexión humana y alguien que organizaba encuentros sexuales que transgredían las expectativas sociales sobre comportamiento apropiado. Era el tipo de víctima que hace que los investigadores confronten la complejidad moral del mundo en el que trabajan, donde las líneas entre el bien y el mal, entre la víctima y el victimario, entre lo legal y lo ético, se vuelven borrosas y difíciles de navegar. Pero independientemente de la complejidad moral del caso, una cosa permanecía cristalina. 3 personas habían planificado y ejecutado el asesinato brutal de un ser humano por motivos puramente económicos. Habían tomado una vida por el equivalente de unos cientos de dólares en objetos robados, y ahora enfrentarían las consecuencias completas de esas decisiones durante las próximas décadas de sus vidas. El caso estaba cerrado desde la perspectiva investigativa. Los 3 sospechosos estaban en custodia. Las evidencias habían sido procesadas. Las acusaciones habían sido presentadas. La maquinaria de la justicia brasileña seguiría su curso, y eventualmente los 3 serían juzgados y sentenciados por sus crímenes. Pero para quienes habían investigado el caso, para quienes habían visto las fotografías de la escena del crimen, para quienes habían escuchado las confesiones detalladas de cómo había sido planeado y ejecutado el asesinato, el caso del doctor Aurelio Tadeo de los Santos permanecería como un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar la capacidad humana para la crueldad cuando se combina con la desesperación económica y la ausencia completa de empatía. Era un caso que había sido resuelto rápidamente, pero que seguiría persiguiendo a todos los involucrados durante mucho tiempo después de que las puertas de la prisión se cerraran detrás de los 3 asesinos, porque en el fondo todos sabían que el doctor Aurelio Tadeo de los Santos había muerto creyendo que estaba a punto de disfrutar de una noche de placer y compañía. En lugar de eso, había encontrado una muerte brutal a manos de personas
en las que había confiado lo suficiente para abrir las puertas de su casa y de su vida. Y esa traición final de la confianza humana era algo que ningún investigador, sin importar cuánta experiencia tuviera, podía simplemente archivar y olvidar. Cuando finalmente las puertas de los vehículos policiales se cerraron detrás de Diego, Carolina y Leonardo, esa noche de domingo, cuando el último de los 3 asesinos fue esposado y conducido hacia una celda donde pasaría el resto de su vida útil, los investigadores de San Bernardo del Campo supieron que habían hecho algo más que resolver un caso complejo. Habían impedido que 3 depredadores humanos continuaran cazando víctimas inocentes en una sociedad que ya tenía suficientes monstruos sueltos en las calles, porque lo que había comenzado como la investigación de un homicidio brutal se había transformado en algo mucho más significativo: la desarticulación de una célula criminal que había desarrollado métodos sofisticados para identificar, estudiar y atacar a víctimas vulnerables. 3 individuos que habían convertido el asesinato por dinero en una ciencia, que habían perfeccionado técnicas de manipulación psicológica hasta el punto de poder convencer a sus víctimas de invitarlos voluntariamente a sus propias casas. Y esa realización era lo que más inquietaba a los investigadores cuando se sentaron a escribir sus informes finales, cuando trataron de procesar la magnitud de lo que habían descubierto durante esos 10 días intensos de investigación. No habían capturado simplemente a 3 delincuentes comunes que habían cometido un robo que salió mal. Habían capturado a 3 psicópatas que habían desarrollado un sistema completo para cometer crímenes perfectos, que habían estado operando durante meses sin ser detectados, que habían refinado sus métodos hasta alcanzar un nivel de eficiencia que rayaba en lo profesional. El caso del doctor Aurelio Tadeo de los Santos no había sido su primer crimen. Los investigadores estaban seguros de eso ahora. La planificación era demasiado sofisticada. La ejecución había sido demasiado fluida. La actitud posterior al crimen había sido demasiado casual para que fuera su primera experiencia asesinando por dinero. Durante las semanas que siguieron a los arrestos, mientras los 3 sospechosos languían en prisión preventiva esperando su juicio, los investigadores comenzaron a recibir llamadas de otras jurisdicciones policiales. Casos sin resolver que parecían seguir patrones similares. Víctimas solitarias que habían sido encontradas muertas en sus casas después de haber recibido visitas nocturnas. Robos donde el botín había sido mínimo, pero la violencia había sido extrema. Era como si el arresto de Diego, Carolina y Leonardo hubiera abierto una ventana hacia un mundo criminal que había estado operando en las sombras durante mucho tiempo, dejando una estela de víctimas que habían sido catalogadas como casos aislados hasta que alguien finalmente conectó los puntos. Pero independientemente de cuántos otros crímenes hubieran cometido, independientemente de cuántas otras víctimas pudieran haber dejado en su camino hacia la casa del doctor Aurelio, una cosa era cierta: no volverían a matar nunca más. La cooperación entre las diferentes fuerzas de seguridad de San Bernardo del Campo había sido ejemplar. La policía militar había preservado la escena del crimen con una meticulosidad que había permitido a los técnicos forenses recuperar evidencias cruciales. La Guardia Civil Metropolitana había proporcionado recursos y personal adicional cuando la investigación había requerido vigilancia las 24 horas del día. Los investigadores especializados en homicidios habían demostrado por qué la experiencia y la dedicación son irreemplazables cuando se trata de casos complejos. Y más importante aún, todos habían trabajado con una sola meta en mente: sacar a 3 asesinos de las calles antes de que pudieran encontrar otra víctima. Esa colaboración institucional había sido la diferencia entre un caso que se resolvía en 10 días y un caso que se prolongaba durante meses o años, permitiendo que los perpetradores siguieran operando mientras la burocracia y los egos profesionales obstaculizaban la investigación. Era el tipo de trabajo policial del que las comunidades pueden sentirse orgullosas. El tipo de investigación que restaura la fe en las instituciones cuando esa fe había sido erosionada por décadas de ineficiencia y corrupción. Pero para quienes habían trabajado más de cerca en el caso, para quienes habían visto las fotografías de la escena del crimen,
para quienes habían escuchado las confesiones detalladas de cómo había sido planeado y ejecutado el asesinato, la satisfacción de haber resuelto el caso estaba mezclada con una perturbación profunda que seguiría persiguiéndolos durante años, porque habían visto de primera mano hasta dónde puede llegar la capacidad humana para la crueldad cuando se combina con la desesperación económica y la ausencia completa de empatía. Habían visto cómo 3 personas aparentemente normales habían sido capaces de planificar y ejecutar un asesinato brutal sin mostrar el menor signo de remordimiento o perturbación psicológica. Y esa revelación sobre la naturaleza humana era algo que ningún investigador, sin importar cuánta experiencia tuviera, podía simplemente archivar y olvidar. La hija del doctor Aurelio Tadeo de los Santos había sido notificada de los arrestos por teléfono. Una conversación breve y dolorosa, donde una mujer joven tuvo que escuchar los detalles de cómo su padre había muerto en manos de 3 desconocidos que habían convertido su confianza en una trampa mortal. Ella había tenido poca relación con su padre durante los últimos años de su vida. Sus elecciones profesionales, su estilo de vida, sus problemas financieros, todo había creado una distancia entre ellos que nunca habían logrado cerrar completamente. Pero eso no disminuía el dolor de saber que él había muerto, creyendo que estaba a punto de disfrutar de una noche de compañía humana. Para ella, el arresto de los 3 asesinos representaba la posibilidad de obtener justicia, pero también la oportunidad de comenzar un proceso de duelo que había sido imposible mientras los perpetradores permanecían libres. Ahora podía llorar a su padre sin la angustia adicional de saber que sus asesinos seguían libres, potencialmente planeando ataques contra otras víctimas inocentes. Era una pequeña medida de paz en medio de una tragedia que había destruido una familia y conmocionado a una comunidad entera. Los vecinos del doctor Aurelio también habían recibido la noticia de los arrestos con una mezcla de alivio y perturbación. Alivio, porque los asesinos habían sido capturados antes de que pudieran atacar a otras personas en el vecindario. Perturbación, porque se daban cuenta de que habían estado viviendo a metros de distancia de un crimen brutal, sin tener la menor idea de lo que estaba ocurriendo. Las cámaras de seguridad, que habían sido cruciales para resolver el caso, también habían servido como un recordatorio inquietante de cuán vulnerables pueden ser las personas en sus propias casas. Si 3 asesinos podían planificar y ejecutar un crimen tan brutal en una zona residencial tranquila, sin que ningún vecino se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, entonces la sensación de seguridad que proporcionan las casas elegantes y los portones altos era, en gran medida, una ilusión. Pero también había aprendido algo sobre la importancia de mantenerse alerta, de reportar actividades sospechosas, de invertir en sistemas de seguridad de alta calidad que pudieran proporcionar evidencias cruciales si lo impensable ocurría. Las cámaras de seguridad del vecino, que habían capturado toda la secuencia del crimen, se habían convertido en una lección para toda la comunidad sobre cómo la tecnología moderna puede ser una herramienta poderosa para la justicia cuando se usa correctamente. Para los investigadores que habían trabajado en el caso, los arrestos marcaban el final de una investigación, pero también el comienzo de una reflexión más profunda sobre las implicaciones sociales de lo que habían descubierto. ¿Qué condiciones sociales habían creado 3 individuos capaces de planificar y ejecutar un asesinato tan brutal por una cantidad tan pequeña de dinero? ¿Qué fallas en el sistema de rehabilitación criminal habían permitido que Diego y Leonardo salieran de prisión solo para convertirse en asesinos más sofisticados? ¿Qué desesperación económica había llevado a Carolina a participar en un plan que sabía que podía terminar en violencia? Eran preguntas que iban mucho más allá del alcance de una investigación criminal individual, pero que surgían inevitablemente cuando los investigadores trataban de entender no solo cómo había ocurrido el crimen, sino por qué había ocurrido. Y esas preguntas se volvían aún más urgentes cuando consideraban cuántos otros casos similares podrían estar ocurriendo en otras ciudades, con otros investigadores, con otras víctimas que tal vez no tuvieran la suerte de vivir en un vecindario con cámaras de seguridad de alta calidad. El caso del doctor Aurelio Tadeo de los Santos
había sido resuelto gracias a una combinación de investigación competente, tecnología moderna y una dosis considerable de suerte. Pero ¿cuántos otros doctores, cuántos otros profesionales solitarios, cuántas otras personas vulnerables estaban siendo atacadas por depredadores similares en lugares donde la investigación era menos competente, donde la tecnología era menos sofisticada, donde la suerte simplemente no estaba de su lado? Era una realidad inquietante que los investigadores tenían que enfrentar. Por cada caso que resolvían exitosamente, probablemente había docenas de otros que permanecían sin resolver, con perpetradores que seguían libres y víctimas cuyas familias nunca obtendrían justicia. Pero también era una realidad que los motivaba a seguir trabajando, a seguir perfeccionando sus métodos, a seguir colaborando entre diferentes instituciones para maximizar las posibilidades de que la justicia prevaleciera cuando los ciudadanos más la necesitaran. En el sistema legal brasileño, los casos de latrocinio son tratados con una severidad que refleja la gravedad social del crimen. No solo están robando la propiedad de alguien, están tomando una vida humana en el proceso, y la ley brasileña reconoce que esa combinación representa una de las transgresiones más graves que se pueden cometer contra el orden social. Diego, Carolina y Leonardo enfrentaban ahora la posibilidad de pasar las próximas 3 décadas de sus vidas en prisión. No habría libertad condicional temprana, no habría reducciones significativas de sentencia por buen comportamiento. El latrocinio es uno de esos crímenes que la sociedad brasileña trata como imperdonable, y el sistema legal responde en consecuencia. Pero más allá de las consideraciones legales, había una dimensión moral del caso que seguiría persiguiendo a todos los involucrados mucho después de que las sentencias fueran pronunciadas y los 3 asesinos fueran enviados a prisiones de máxima seguridad. El doctor Aurelio Tadeo de los Santos había sido un hombre complejo, lleno de contradicciones, que había estado navegando crisis personales y profesionales durante los últimos años de su vida. Había sido alguien que realizaba procedimientos médicos cuestionables en condiciones no reguladas, alguien que organizaba encuentros sexuales que transgredían las expectativas sociales sobre comportamiento apropiado. Pero también había sido un ser humano que buscaba conexión, compañía, tal vez incluso amor en un mundo que se había vuelto cada vez más solitario e impersonal. Sus decisiones habían sido cuestionables, sus métodos habían sido poco ortodoxos, pero sus necesidades básicas habían sido fundamentalmente humanas. Y esas necesidades humanas habían sido explotadas por 3 depredadores que habían convertido la vulnerabilidad emocional en una oportunidad criminal. Habían identificado a un hombre solitario, habían estudiado sus debilidades, habían construido una trampa elaborada usando su propia necesidad de compañía como el cebo. Era una traición de la confianza humana que iba mucho más allá del simple robo o incluso del homicidio. Era una violación de los fundamentos básicos que hacen posible la vida en sociedad, la capacidad de confiar en otros seres humanos, la posibilidad de abrir nuestras casas y nuestras vidas a desconocidos sin temor a ser traicionados. Y esa violación tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de las víctimas directas del crimen. Cada persona que escuchara esta historia, cada individuo que se enterara de cómo el doctor Aurelio había sido asesinado, se volvería un poco más cauteloso, un poco más desconfiado, un poco menos dispuesto a abrirse a posibilidades de conexión humana genuina. En ese sentido, Diego, Carolina y Leonardo no solo habían matado al doctor Aurelio Tadeo de los Santos, habían dañado algo fundamental en el tejido social de la comunidad. Habían erosionado la confianza que hace posible que las personas se relacionen entre sí sin miedo constante. Era un daño que se extendería en ondas concéntricas desde San Bernardo del Campo hacia todas las comunidades donde la historia fuera contada, donde los detalles del caso fueran discutidos, donde las personas se preguntaran si ellos también podrían ser vulnerables a depredadores similares. Pero paradójicamente, el caso también había demostrado algo importante sobre la capacidad de las instituciones sociales para responder eficazmente cuando se enfrentan a amenazas contra el orden público. La investigación había sido rápida, competente y exhaustiva. La colaboración entre diferentes fuerzas de seguridad había sido ejemplar.
La aplicación de la justicia había sido rápida y decisiva. Era un recordatorio de que, a pesar de todas sus fallas e imperfecciones, el sistema legal brasileño era capaz de funcionar correctamente cuando se enfrentaba a crímenes que amenazaban los fundamentos de la vida civilizada. Y esa capacidad proporcionaba una medida de esperanza en medio de una historia que había sido, en gran medida, una exploración de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Años después del arresto de los 3 asesinos, cuando los investigadores que habían trabajado en el caso se encontraban ocasionalmente en conferencias profesionales o reuniones sociales, invariablemente la conversación regresaba al doctor Aurelio Tadeo de los Santos y a las lecciones que habían aprendido durante esos 10 días intensos de investigación. Habían aprendido sobre la importancia de la colaboración institucional, sobre el valor de la tecnología moderna en la investigación criminal, sobre la necesidad de mantener protocolos rigurosos incluso bajo la presión de casos de alto perfil. Pero también habían aprendido algo más profundo y más perturbador sobre la capacidad humana para la crueldad, sobre la facilidad con la que las personas pueden racionalizar actos de violencia extrema cuando están motivadas por la desesperación económica o la simple avaricia. Y habían aprendido que la justicia, aunque satisfactoria cuando se logra, nunca puede restaurar completamente lo que se pierde cuando se toma una vida humana. Puede proporcionar cierre, puede prevenir crímenes futuros, puede demostrar que las acciones tienen consecuencias, pero no puede devolver la vida al doctor Aurelio Tadeo de los Santos ni sanar completamente el dolor de quienes lo amaban. La historia del doctor Aurelio se había convertido en uno de esos casos que los investigadores criminales llevan consigo durante el resto de sus carreras, no porque fuera particularmente difícil de resolver, sino porque había revelado verdades inquietantes sobre la sociedad en la que vivían y trabajaban. Era un recordatorio constante de que el mal puede aparecer donde menos se espera, que la confianza puede ser traicionada de las maneras más brutales, y que la vigilancia constante es el precio que debe pagar cualquier sociedad que quiera proteger a sus miembros más vulnerables. Pero también era un recordatorio de que la justicia es posible cuando las instituciones funcionan correctamente, cuando los profesionales competentes trabajan juntos hacia objetivos comunes y cuando la sociedad en su conjunto se compromete a defender los valores que hacen posible la vida civilizada. En el final, el caso del doctor Aurelio Tadeo de los Santos había sido tanto una tragedia como una victoria. Una tragedia porque una vida inocente había sido perdida de manera brutal e innecesaria. Una victoria porque los perpetradores habían sido capturados rápidamente y se había impedido que continuaran amenazando a otros miembros de la sociedad. Y en esa dualidad se encontraba quizás la lección más importante de todas, que la lucha entre el bien y el mal es constante y nunca termina completamente, pero que es una lucha que vale la pena pelear, día tras día, caso tras caso, víctima tras víctima. Porque cada vez que la justicia prevalece, cada vez que los asesinos son capturados y enviados a prisión, cada vez que una familia obtiene cierre y una comunidad recupera su sentido de seguridad, la sociedad se vuelve un poco más fuerte, un poco más resistente a las fuerzas que buscan destruir los fundamentos de la vida civilizada. Y esa fortaleza, construida caso por caso, investigación por investigación, es lo que permite que las personas sigan confiando en desconocidos, sigan abriendo sus casas a la posibilidad de conexión humana, sigan creyendo que es posible vivir en un mundo donde la bondad puede prevalecer sobre la crueldad. El doctor Aurelio Tadeo de los Santos había muerto, pero su muerte no había sido en vano si servía como recordatorio de la importancia de mantener esa vigilancia, de defender esos valores, de luchar esa batalla interminable entre la luz y la oscuridad que define la experiencia humana. Porque al final, esa es la única manera en que las víctimas de crímenes tan brutales pueden encontrar algo parecido a la paz, sabiendo que su muerte contribuyó de alguna manera a hacer del mundo un lugar un poco más seguro para quienes siguieran viviendo. Y en San Bernardo del Campo, en las calles donde el doctor Aurelio había caminado, en las casas donde había realizado procedimientos médicos, en los bares donde había buscado compañía, su memoria continuaría sirviendo
como un recordatorio de que la vida es preciosa, que la confianza es sagrada y que la justicia, aunque a veces llegue tarde, siempre vale la pena buscar. Los 3 asesinos pasarían el resto de sus vidas pagando por lo que habían hecho esa noche fatal. Pero el doctor Aurelio Tadeo de los Santos sería recordado no solo como víctima de su crueldad, sino como símbolo de la vulnerabilidad humana que todos compartimos y de la responsabilidad colectiva que tenemos de protegernos unos a otros de quienes buscan explotar esa vulnerabilidad. Y en esa memoria, en esa responsabilidad, en esa vigilancia constante, se encontraba la única justicia verdadera que cualquier víctima de un crimen tan brutal podía esperar obtener. La promesa de que su muerte no sería olvidada, de que las lecciones aprendidas de su tragedia servirían para proteger a otros, y de que el mundo sería un lugar un poco más seguro porque ellos habían vivido, habían sufrido y habían sido recordados.